Desde la cima del Popocatépetl. La historia como está escrita y el punto de vista desde sus entrañas. Un podcast de divulgación. La academia, dejémosla para los intelectuales. Con Verónica Hernández. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Conocer la historia me hace querer mi cultura. Además, Carlos Velázquez. Si la historia es nuestra herencia, que ella ayude a mi formación como heredero de esta cultura. Y Marcelo Velázquez. Pasión es algo que nos hace falta, y fue pasión lo que formó este pueblo que acaba de cumplir su segundo centenario. Síguenos en iVoox y YouTube por nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial cada domingo por la mañana. Ahora echemos un vistazo a nuestra historia desde la cima del Popocatépetl. Cayó el rico imperio de Moctezuma, herido por la espada de un aventurero audaz e inteligente, y adueñándose los españoles de inmensas posesiones en América, en medio del estruendoso rumor que levantaba la humanidad en el siglo más glorioso y más fecundo en grandes acontecimientos que registra la historia. Jamás el espíritu humano ha desplegado con tan vigorosas energías su poderosa actividad en todos sentidos. Todo se creaba, todo se reformaba, el mundo se conmovía en espantosa revolución, atravesando por un periodo verdaderamente apocalíptico en el que parecían haberse dado cita sobre la tierra todas las heroicas virtudes y todos los horribles vicios para producir las acciones más sublimes y los crímenes más repugnantes. Las obras de arte más suntuosas y las más lastimeras destrucciones, las teorías más avanzadas de libertad y de progreso, los descubrimientos más maravillosos en las ciencias y en las artes, y las más ignominiosas doctrinas de despotismo y abyección, y el más culpable empeño para extender la ignorancia y el oscurantismo. Era el siglo del combate de todos contra todos, luchas religiosas, políticas, sociales, literarias, científicas, descubrimientos y conquistas de países ignorados y desconocidos, reformas en las costumbres, en las legislaciones, en la religión, en la filosofía. Todo lo traía y todo lo inventaba ese siglo que preparó con una evolución convulsiva y sangrienta la geografía del mundo y el estado de los espíritus para recibir la semilla de la moderna civilización. Vicente Riva Palacio. Bienvenidos nuevamente. Estamos desde la cima del Popocatépetl. Soy Verónica Hernández y espero que estén listos para la travesía del día de hoy. Seguimos con la colonia. Este es nuestro segundo programa y en el anterior, para ponernos en contexto, vimos lo que Cortés hizo para salvar todos los avatares que las riquezas del imperio caído le trajeron a la hora de hacer su repartición entre sus huestes. Y comenzamos a vislumbrar las acciones que tomaría para librarse un poco de la presión, comenzando a mandar exploradores a los reinos tributarios y a los no tributarios, del ahora
caído imperio mexica. Pero esto lo pueden encontrar en el capítulo anterior, así que solo es con la búsqueda de poneros en contexto. Pero la historia sigue avanzando y hoy, como pudieron ver en el título, nos enfocaremos en una geografía al suroccidente de estas tierras recién obtenidas. Cortés, durante este tiempo, ha oído hablar de un reino conocido como los Michoacas, en su etimología náhuatl, que viven en el Michoacán, que quiere decir lugar de pescadores, pero que ellos se denominaban a sí mismos purépechas. Sí, hoy viajaremos hacia allá a conocer un poco de lo que sucedió en aquel 1522 en tierras michoacanas. Desde la cima del Popocatépetl voltearemos la mirada hacia el occidente y alcanzamos a ver un territorio montañoso y verde, muy verde, lleno de lagos y ríos y espesa vegetación, y hacia allá se dirigirá hoy nuestro relato. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos escriban. Tenemos para esto la página de Facebook Marcelo Velázquez Oficial, en la que pueden encontrar los enlaces hacia nuestros diferentes episodios, incluyendo la serie de la conquista y la historia del café, entre otros. Y en ella, en la medida que nos vayan escribiendo, iremos respondiendo a sus comentarios en tiempo y forma por este mismo medio. Pueden escribir directamente en nuestra línea temporal o mandarnos un mensaje. Recuerden que para nosotros su comunicación es muy importante. Podemos diferir en cuanto a los puntos de vista y nosotros respetamos completamente la libertad de disentir. Y nos lo pueden hacer saber siempre en los delimitantes del respeto mutuo. Les confirmamos, estamos para ustedes en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Velázquez y está conmigo el día de ahora Verónica Hernández. Carlos Velázquez. Y bueno, ya más o menos escucharon el resumen en la bienvenida, así que daremos comienzo y vamos a continuar hacia adelante. Ok. Hasta que Tenochtitlan cayó, los españoles simplemente tenían, como quien dice, dos poblados en el territorio, que más que para controlar, porque realmente controlaban muy poco territorio, habían hecho muchas alianzas y habían ido, pero bueno, controlar, una cosa es hacer alianzas y decir, oye, juntémonos para irnos a fregar al de al lado, y otra cosa muy diferente es, ahora sí me vas a mandar, tú me vas a obedecer a mí. Entonces, en general, a partir de la caída de Tenochtitlan, realmente lo que sucedió es que empezó a hacerse un hervidero de revueltas y de cosas así. O sea, no estaban como tranquilitos. Seguimos con la idea, claramente con que Cortés tiene el apoyo de los tlaxcaltecas, tiene el apoyo de los texcocanos y va ganando lugares y va haciendo como alianzas para él ponerse, pues como quien dice, al frente. Él quería que el territorio fuera de él. Claro, pero de eso, o sea, de quererlo a lograrlo hay una gran diferencia, ¿no? Sí, o sea, no controlaban el territorio prácticamente. En realidad tenían dos poblados españoles, que era Veracruz y Segura de la Frontera. ¿Se acuerdan que hablamos de Segura de la Frontera cuando lo corrieron de Tenochtitlán y que llegó por fin a Tlaxcala y que empezó con sus venganzas? Se fue a meter a un pueblo que le había hecho unas cosas a los españoles y que hizo una masacre, arrasó el pueblo y mató a todo mundo, y ahí fundó la segunda ciudad o el segundo poblado español, que le llamaron Segura de la Frontera. En realidad estos dos lugares le servían para dos cosas prácticas:
Veracruz para poder recibir todas las embarcaciones y todas las cosas que le mandaban desde España o desde las colonias, o sea, desde Cuba o desde Jamaica y demás, con cosas que necesitaban para el proceso de colonización que se iba a dar aquí, y pues eso ayudaba al tener un asentamiento ahí que lo podían proteger. Claro. Y Segura de la Frontera le ayudaba en el trayecto de Puebla, de lo que ahora es Puebla, o de Tlaxcala hacia Veracruz, había muchos pueblos que podían asaltar las caravanas que llevaban las cosas que llegaban de Veracruz. Entonces Segura de la Frontera era como un lugar como a medias, que no estaba ni en Tlaxcala ni en la Ciudad de México, sino que estaba como a medias entre Veracruz y Tlaxcala, que le servía como para mantener seguro, porque ya entrando a territorio tlaxcalteca, pues ya los caminos ya eran más seguros, y saliendo de Tlaxcala y entrando a lo que sería el territorio de alrededor del lago, pues estaba bajo su control, como quien dice, pero en realidad controlar, solamente controlaba una parte de lo que ahora es la Ciudad de México, que es lo que es directamente el centro, o sea, lo que era Tenochtitlán y sus alrededores. Uh-huh. Texcoco, que no era parte de Tenochtitlán, era como un pueblo aparte, pero uh-huh, bueno, también ese porque estaba, y el área de Tlaxcala, que era aliado de él, uh-huh, y mantenía a raya a los oaxaqueños y a otros pueblos del sur de Puebla por medio de Segura de la Frontera. Okay. ¿Sí? Okay. Ajá. Entonces, desde el momento que la capital del imperio azteca sucumbió y quedó prisionero y vencido el emperador Cuauhtémoc, Cortés se consideró dueño de la Nueva España. Él ya se consideraba dueño prácticamente, tenía que asentarlo y hacer lo posible, pero él se consideraba dueño. Hoy la guía que llevaremos estará basada en qué textos, Marcelo. Seguimos con el México a través de los siglos. Esto que estás leyendo es México a través de los siglos. Sí. Vamos a ver un poco de las crónicas de Beaumont en algún momento cuando lleguemos a Michoacán. Beaumont es un fraile franciscano, creo, que le tocó la parte de Michoacán. Después lo mandaron a Texas y demás, pero él hizo la crónica de Michoacán, entonces algo de lo que veremos ahora estará basado en él, pero nosotros acuérdense que seguimos con el México a través de los siglos y solamente vamos a hacer mención de otros textos cuando no estemos hablando de, o sea, si vuelvo a retomar a Bernal Díaz del Castillo, voy a decir, vamos a tomar a Bernal Díaz del Castillo, pero el índice, el que va a manejar nuestro relato, va a ser el México a través de los siglos, ¿sí? Va. Entonces, comenzó él a dictar disposiciones de manera de poder hacer que esos territorios, o sea, todos los territorios de lo que él ya llamaba la Nueva España, se ensancharan. Entonces aquí hay que tomar en cuenta una cosa muy clara que se nos ha olvidado en todo lo que vimos prácticamente de la conquista y este primer capítulo de la colonia. Los europeos buscaban un camino a las Indias. Acuérdense que desde que Colón venía, Colón iba hacia las Indias. Ajá. Y descubrió América. Y aquí entra una como acotación de que ¿por qué no nos llamamos Colombia o no sé, la nueva Colón o una cosa así? Porque bueno, el descubridor era Colón. Acuérdense que Colón hizo un acuerdo con la corona española, con Fernando y con Isabel, en donde él decía que si descubría el camino a las Indias, entonces él iba a ser dueño de las nuevas colonias, pero tenían que pertenecer a Asia, a las Indias orientales. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y que en todo eso le dieron un chorro de que él iba a ganar sabe cuánto, iba a ser virrey. Y que allí Fernando fue el que tuvo una excelente visión, porque dijo, siempre y cuando, o sea, si yo todo lo que tú quieras, siempre y cuando descubras las Indias, tengamos estas garantías, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, esta pequeña mención tiene que ver con ¿por qué no le pusieron Colombia? Porque en el tiempo en que Américo Vespucio, que era alguien que trabajaba con los Medici, y todo esto está sucediendo en Europa en la época de los Medici, de los Borgia, ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? No, ¿quiénes son? Son unas familias muy fuertes en Florencia y en Italia. El Papa Borgia es el Papa Borgia es Alejandro II, creo que era, y él fue educador de Fernando de Aragón cuando era chico. Entonces, por eso es que cuando llega España a estas tierras, le dan todo a España, prácticamente toda España, y luego Portugal pelea y hacen el acuerdo de Tordesillas, donde dividen que de aquí para acá es, o sea, de un paralelo hacia el lado derecho del mapa pertenecía a Portugal, y hacia el lado izquierdo todo iba a ser para España y demás, y por eso es que Brasil quedó Portugal. Ok. Los portugueses mandan unas expediciones hacia América del Sur buscando. Tiempo antes se llama Vasco Nuño de Balboa, descubre el Mar del Sur antes de la conquista de México, descubre allá por Colombia, lo que ahora es Colombia. Ya andaban en todas estas partes buscándolo, al mismo tiempo que andaban viendo que había acá arriba, allá abajo también andaban buscando. No nos hemos ido a historia de Sudamérica, pero ahorita la vamos a necesitar porque nos va a llevar a lo que estaba viendo, la vista que tenía Cortés, hacia dónde. Vasco Nuño de Balboa llega por la parte de abajo y encuentran, sin entrar en muchos detalles, él descubre el Mar del Sur. ¿Qué es el Mar del Sur? El Océano Pacífico, pero no sabían cómo pasar del otro lado. Uh-huh. O sea, había una tierra en medio. Entonces, todo mundo buscaba cómo llegar al paso, o sea, llegar, como quien dice, al Cabo de Hornos, que es allá en la Patagonia, mero abajo, pero que no sabían que existía, para poder cruzar del Océano Atlántico al Pacífico. ¿Que por qué se llama? Porque se avientan cuando cruzan, cuando llegan al Pacífico, después de haber pasado todas las corrientes y demás de ese mar tan brusco y tan violento que es, donde se juntan en el polo sur los dos océanos. Cuando entran al otro gran océano, que era el Mar del Sur, y lo ven tan tranquilo, ya después de haber casi sucumbido a las corrientes y haber desaparecido, llegan a un lugar tranquilo. Por eso le ponen el Océano Pacífico. Por eso se llama. Qué interesante. Entonces, el asunto era en este momento, entonces Américo Vespucio lo mandan. Colón dijo que había llegado a las Indias, a él le convenía porque él en el contrato decía que tenía que llegar a las Indias. Claro. Y Colón se muere pensando que llegó a las Indias orientales. Pero ya para cuando cuando llega Américo Vespucio, que no lo mandan a investigar eso, pero él investiga porque va en un barco y van haciendo geografía y demás, y después hay un geógrafo, no voy a entrar en esos detalles, que hace un mapa y él le nombra América porque Américo Vespucio hace un libro que se llama El Nuevo Mundo. O sea, hace las crónicas del Nuevo Mundo de su viaje. Y él dice, esto es otra tierra, no puede ser lo mismo, porque él hace la comparación entre lo que hay en la India y en China y en Japón, que ya era conocido por los europeos. Dice, estos indios no tienen nada que ver con los de allá. Con los otros Esto indios. debe de ser una tierra distinta. Esto es otro continente. Américo Vespucio es sin haberlo dejado claro, él es el primero que dice esto es otro continente. ¿Y cómo estaba la disputa entre que no eran? Cuando Américo Vespucio descubre eso, entonces es que dice Fernando de Aragón, no me vaya a hacer, entonces resulta que no descubrimos las Indias. No llegamos a las Indias, llegamos a otra tierra. Entonces, no debo nada, o no debo, no, o sea, no, el contrato no se cumple, vaya. Y empieza Colón a perder popularidad. ¿Por qué? Porque lo empiezan a querer sacar del asunto, porque no friegues. Semejantes territorios, y él era prácticamente virrey de todos, y le iban a dar, sabe Dios cuánto porcentaje de todo lo que de ahí se sacara. Dijeron, no, pues es que nos van a acabar. Acuérdense que la colonia es lo mismo que le va a pasar a Cortés en su momento, pero es ahorita eso. Entonces Colón va de bajada, y el otro pone de su vida en el mapa América, y le pone América, y entonces empieza a nombrar América, por eso se llama América. Ok, pero ¿a qué vamos con esto? Cortés quiere llegar como todos los europeos, o sea, no sé, todavía ni por aquí les pasaba lo que significaba llegar a estos territorios. O sea, no, lo que les digo,
no estaban pensando en hacer minas, no estaban pensando en sembrar, no estaban pensando en criar, en hacer industria. Ellos venían a saquear. O sea, él lo que estaba buscando era ver cómo mando saquear pueblos para traerme oro, mandarle al rey y decir que estas tierras son de él, pero... Era como una retribución rápida, Sí. o sea, no de a largo plazo. No, todavía Ahorita no. Lo que es valioso es el oro y Y todo eso es el lo oro que andan contra- buscando. Ajá. Entonces, su búsqueda de Cortés, igual que la de todos los españoles, era cómo llegamos a las Indias orientales, a las que ellos andaban buscando desde el principio para traer especias a Europa. Tomen en cuenta que las especias es algo que ustedes le ponemos bien poquito a la comida. O sea, pones pimienta y le pones una pizca, pones comino y le pones una pizca, o sea, le pones muy poquito. Son muy compactas. Entonces en un barco caben kilos y kilos y kilos y kilos. Un kilo, ¿cuándo? Nunca hemos comprado un kilo de pimienta. Jamás. Nadie compramos un kilo de, bueno, no sé los restaurantes o algo así, pero la gente en general no compra un kilo de pimienta. Y no la usa. Se compra de a poquito. Entonces, en el espacio de un barco cabían grandes cantidades de pimienta o de clavo de De olor. té también era... No, el té es ¿Todavía? más adelante. Ok. De pimienta, clavo de olor, todas esas cosas caben en un barco y valen muchísimo dinero, dinero, porque como cada quien compra poquito, Claro. entonces hay manera de que cobres mucho, pero como es poquito, finalmente pagas poco y dura mucho tiempo. Porque compras, no sé, 100 gramos o 10 gramos de pimienta y te va a durar muchísimo tiempo. ¿Y cuánto pagaste por 10 gramos, aunque el kilo cueste muy caro? Es como ahorita, compras el azafrán, nadie compra un kilo de azafrán, vas y compras 2 gramos, te cuestan 200 pesos o 300 pesos, pero te dura un montón. Más o menos eso pasaba en ese entonces. Entonces Cortés anda viendo cómo llegar a las Indias orientales. Entonces manda expediciones de sus gentes a buscar el mar. Y oye que no, pues que el mar está para abajo. O sea, que hay una parte, o sea, mandan hacia Tehuantepec y hacia Guerrero, manda 2 expediciones que llegan y dicen, sí hay mar, y ponen la cruz y toman el lugar y hacen... Pero eran lugares ya poblados. Ya había poblaciones ahí, pero ellos llegan a lugares que no estaban tomados, pero los toman y dicen esto es de nosotros y ya conocen. Esto es como lo que está comenzando. Entonces, él estaba buscando una parte de tierra estrecha que permitiera cruzar, o sea, llegas al Golfo de México, por decir, no sabían que existía el Golfo de México como tal. Ya más o menos vislumbraban la forma, pero ellos estaban buscando a ver si había un pedazo de tierra angosta donde pudieras llegar por un mar y cruzaras para el otro rapidito para poder llevar los barcos y por ese otro mar irte a las Indias orientales. Hay que tomar en cuenta que ellos creían que ya las Indias orientales, o sea, llegabas a la otra orilla de 3 días y ya estabas. así, casi la señalabas. O sea, ellos decían, ya estamos en China. Prácticamente ellos ya se lo imaginaban. Ellos creían al principio que esto era parte de Asia. Pero no lo habían confirmado. No, porque no sabían, no hay mapa del otro lado. Si revisamos los mapas de la época, está Europa y Asia, y está la península de Zipango, que es China, y mar. Y está dibujada como una parte de América. Puedes reconocer el Golfo de México, puedes reconocer, no reconoces los Estados Unidos porque no hay todavía, ahí apenas han descubierto hasta la Florida, no se han ido más arriba, y ves el Golfo de México, la península de Yucatán, muy deforme, pero más o menos la encuentras, ves lo que es América Central, y ves América del Sur, pero no sabes cómo es del otro lado. Claro, entonces... No saben dónde se acaba, y le ponen que hay mar, pero no saben dónde se acaba. Pero ellos ya juraban que prácticamente nomás cruzabas esto y veías a China del otro lado, ¿sí? Entonces, Cortés hace todo, o sea, hace todas sus cosas para poder tratar de conseguir un lugar en la mira o sea, no era tan importante haber conseguido esta tierra, ni para él. Para él tenía que llevarle a Carlos V cómo llegar a las Indias orientales. Como ya no le pude mandar los millones y millones que yo esperaba con lo que iba a sacar de ahí, entonces lo otro que me puede dar acceso a la corte
es que encuentre la ruta a las Indias Orientales. Y eso es lo que está buscando. ¿Sí? Entonces, encuentran lo de Tehuantepec y desde la vuelta de esos exploradores comenzó el señor de Tehuantepec a entrar en relaciones con Cortés, ofreciéndole su amistad y solicitando su auxilio para las guerras que tenían con sus vecinos. La escasez de pólvora y la necesidad de proporcionarse azufre para la fabricación de ese elemento que hace el arreglo con el de Tehuantepec, que es como Oaxaca. Tehuantepec, estamos hablando del Istmo. ¿Sí? Entonces ahí ellos dicen, ya encontramos el Mar del Sur. Sí es el Mar del Sur. Es lo que va a ser el Océano Pacífico. Pero ya encontraron un punto como el mismo manto de agua en Colombia, en lo que es la parte de mero abajo, abajito de Panamá, y ya ahora acá. Todavía no conocen toda la parte del, o sea, no saben qué tan angosto o qué tan ancho es acá arriba, pero ya saben que ya encontraron el Mar del Sur. Ese es un mar, no es un lago, es el Mar del Sur. Pero bueno, sigue la vida aquí en este lugar y aquí van a durar un chorro de tiempo, eso también lo tienen claro. Acuérdense que en aquel momento los viajes no eran ni para regresar ni nada, o sea, la gente viajaba una vez en la vida y ahí ya había perdido la mitad de su existencia. O sea, nadie hacía 2, 3 viajes o 5 viajes, pues si iban a las Indias, imagínense en Europa bajarse por toda África, subir y eran cosas de 2 años, 3 años en barco, ir y venir, y entonces en lo que vendían ya se hacían viejitos. Acuérdense que vivían 30, 40 años las personas en esa época. Entonces, aquí la cosa va para largo y ellos necesitan pólvora. Entonces manda la escasez de pólvora y la necesidad de proporcionarse azufre para la fabricación de este elemento de guerra tan indispensable a los conquistadores, dio origen a la exploración del Popocatépetl, que gravitaron entonces por primera vez los españoles. Probaron en esa empresa Francisco Montaño, Mesa Peñalosa, Juan Larios y otro castellano cuyo nombre no se ha conservado. Pasaron a Chalco y de allí a Mecameca y acompañados de inmensa muchedumbre de gente de los pueblos circunvecinos, se quedó al pie de la montaña, comenzaron acuérdense que los indígenas no subían. Claro. Están cambiando las cosas, ya les ganaron a sus dioses. Sí, o sea, el dios de Cortés es más fuerte. Acuérdense que aquí no ganó la tecnología, ganó la Virgen Santísima y perdió Huitzilopochtli o sea, Quetzalcóatl. Era como una guerra religiosa, de creencias, vaya, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando Roma se volvió católica, que Constantino tuvo un sueño, que se le apareció, él vio una cruz y que le dijo Jesús que si él empuñaba, o sea, si él usaba ese símbolo iba a ganar, y entonces él dijo, porque acuérdense que los dioses y los reyes eran más o menos al mismo nivel, o sea, ¿quieres que me haga de tu lado? Pues ayúdame a ganar la batalla. Entonces Jesús o Dios le dijo que si él usaba la cruz iba a ganar, y ganó, y por eso Roma se hizo cristiano. Y ese mismo, más o menos todavía ese pensamiento existe. Lo hemos visto con Bernal Díaz del Castillo en las gracias a la Virgen y a Dios Padre por todo, y los amenes y todo eso, porque ellos ganaron realmente porque Dios estuvo de su parte. Entonces, pero bueno, no se cambia el chip de un pueblo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando subió el otro, los indígenas jamás habían subido al Popocatépetl que estuviese registrado, y no sabemos si alguien lo habría hecho, y eso nunca lo vamos a saber? Pero, bueno, finalmente los españoles llevaron el montonal de indígenas, pero los indígenas no quisieron subir. Subieron ellos, bajaron con azufre. ¿Y en ese momento ya se llamaba Popocatépetl? Sí, el Popocatépetl es nombre náhuatl, o sea, ya era el Popocatépetl. Entonces pasaron a Chalco y de ahí a Mecameca, y acompañados de inmensa muchedumbre de gente de los pueblos circunvecinos que quedó al pie de la montaña, comenzaron esa ascensión que hoy se hace sin grandes dificultades por el conocimiento de las veredas, exponiéndose a terribles peligros y venciendo grandes obstáculos. Llegaron a la crátera, recogieron regular cantidad de azufre, volviendo a Chalco, en donde embarcaron en las canoas su carga, llevándola por el agua hasta Xochimilco, en cuyo punto les esperaban Cortés y multitud de personas noticiosas ya por los correos de lo que había pasado. ¿Sí? Entonces, por ese tiempo, Cortés empieza a recibir noticias de un reino que hay hacia el oeste,
un poquito hacia el sur, que se llama, que les decía, era el de los michoacas. Michoaca es un vocablo náhuatl, o sea, es la manera como nosotros decirle gringos a los americanos, o sea, a los norteamericanos. Ellos no se dicen gringos, ni Así se mismos. dicen, uno los nombra, ok. Aquí les decimos, ok, los mexicas les decían michoacas, y era como quien dice el territorio del Michoacán, del lugar de los pescadores. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque para las personas que no estén familiarizadas con la geografía nacional mexicana, Michoacán es un área de muchos bosques, montañosa, muchos lagos, mucha agua. También en ese lugar hay mucho mineral, oro, cobre, no en las cantidades que nos podemos imaginar, pero bueno, hay que decir que los purépechas, que es la manera como ellos se nombraban a sí mismos. Michoacanos, purépechas, tarascos, todos son prácticamente lo mismo desde nuestra perspectiva de hoy. Okay. Ellos también tenían un puño de pueblos, eran más o menos, funcionaban al estilo de los aztecas, o sea, de los mexicas. O sea, había un pueblo más fuerte, dominante. Sí, pero ellos ya estaban un poco más unificados. Ok. Tienen una geografía que era inaccesible para los aztecas para empezar. ¿Por qué? Porque aquella zona era muy de muchas sierras. Sí. Muchos bosques, ¿cómo se llama? Muchas barrancas. Entonces, los aztecas, pues eran en planito. Y en agua, pero en planito. O sea, ellos salían de ahí, bueno, nomás subían la cordillera, el cerro de o sea, lo que es los cerros de alrededor de la Ciudad de México, y todo era plano, hasta llegar a la Sierra Madre Occidental. Pero, pues acuérdense, hay que tomar en cuenta una cosa, que cuando mencionamos que los aztecas eran dueños o que dominaban desde no sé dónde hasta no sé dónde, no era una mancha completamente, por decir, si pintáramos de rojo todo lo que los aztecas dominaban, no era que de San Luis Potosí hubiera una recta y hasta Veracruz, y luego bajaban por Veracruz y llegaban casi a Yucatán, y luego bajaban y Guerrero y Oaxaca, no. Había mucho rojo, pero tenía muchas manchas de pueblos que tenían, algunos eran como medio aliados. Otros eran sometidos, pero se la pasaban en guerra rebelándoseles. Entonces, sí abarcaban mucho, pero no era todo esto es mío. Entonces, los michoacanos, por el territorio que los rodeaba, prácticamente sí. Tenían como una barrera natural. Ajá, entonces ellos sí eran como una mancha, pero dentro de con ellos también había habido pueblos que se resistían y demás, hasta que poco a poco fueron llegando. En el tiempo que Cortés en el tiempo que Moctezuma llega a ser el tlatoani de los mexicas, ya los michoacanos ya tenían unificado. ¿Se acuerdan que Moctezuma, yo les platicaba en su momento que él fue como centralizando el gobierno? Haciendo lo que todo. Por eso pone a su hermano a su sobrino de Acacamatzin de dirigente de Texcoco, y por eso el otro, el que era Iztlizóchitl, que es Suchel en lo que platica Bernal Díaz del Castillo, él que estaba en desacuerdo porque él decía, no, es que Iztlizóchitl Cacamatzin está de parte de Moctezuma, no de Texcoco, y entonces por eso la guerra y demás. Ok. Estos apenas estaban centralizando el poder. Los michoacanos ya lo tenían en su momento. Por eso también los michoacanos no pudieron nunca con ellos. Parte por el territorio y parte por la unificación que ya tenían del gobierno ellos. Michoacán más o menos abarcaba una parte de Jalisco, una parte de Colima, bueno, todo Colima, una parte de Jalisco, una parte de Querétaro, una parte del Estado de México y Michoacán, y una parte de Guerrero. O sea, era enorme. Era muy grande. No tan grande como el área de influencia de los aztecas, pero era grande esa área. Entonces a Cortés le llega que los michoacas son un reino que está pues por allá, y como que pues valdría la pena porque dicen que allá hay oro y dicen que... Entonces, pocos días después de la toma de México, un soldado nombrado Parrilla, que hacía oficios de vivandero de los españoles, no sé qué es vivandero,
presentóse a Cortés diciendo que le habían llevado los mexicanos hasta la frontera del reino de Michoacán, que allí habló y trató con los naturales del país, tomando noticia de ser aquella nación rica y abundante de oro y plata, que en alta estima tenían allí a los españoles y que deseaban entrar en amistades con ellos. Como prueba de su dicho, entregó a Cortés algunas alhajas de oro y plata y le presentó 2 michoacanos que habían consentido en acompañarles. Antes de irnos a corte, déjenme explicarle una cosa aquí. En esta época de estos españoles y mexicas y los que escriben y todo eso, les digo que cuando Colón llegó a México, él dijo que que llegó a América, en el camino habían visto a pulpos y habían visto animales con cuerpo de, no sé, de vaca y cabeza de avestruz y así, o sea, había mucho pensamiento mágico. Ok, cuando estos señores llegaban con Cortés y le decían, ellos habían visto unas ciudades relumbrantes de oro que brillaban a lo lejos como si fuera el mismo sol, de que estaban todas cubiertas de oro y demás. Entonces, a todos los lugares que iban, eso era lo que les llegaban. Creo que Cortés no exactamente se lo creía todo, porque Cortés, acuérdense que Cortés era un poco más educado que todos los demás. Pero esto alentó mucho todo eso de las 7 ciudades de Cibola y ¿cómo se llama? Y el Dorado y la Fuente de la Eterna Juventud. Todas esas cosas. Es una tierra desconocida para ellos. Y ellos son la ¿cómo se llama? La oficina de prensa. Por lo tanto, nosotros escuchamos todo eso, es lo que tenemos grabado. Si tuviéramos la visión de los indígenas, nos daríamos cuenta de que nada de eso era cierto, pero no lo tenemos. Ellos dicen que allá. Entonces, eso de grandes riquezas y grandes oro, ¿a qué viene? Los purépechas son los de acá de esta zona. Ellos ya manejaban armas de metal. No en grandes cantidades, no todo el ejército purépecha las usaba, era como para grandes dirigentes o algo, pero ellos ya forjaban cobre, ya tenían algo parecido al bronce. Ellos ya usaban el metal en las armas. Hacían alhajas, así como los hacían los oaxaqueños, pero eso todavía no lo sabe Cortés. ¿Y armas como qué? O sea, espadas y armas. Pues no espadas, porque eran como las armas que ellos hacían, pero ya las hacían de metal. Como la punta de las lanzas. Ajá, cosas así, ya tenían, pero solamente no había minas. No había minas en este territorio. Todo lo que había de acceso a esas cosas eran cosas que estaban a la mano. Uh-huh. El oro no lo desenterraban, el oro estaba en los ríos. Uh-huh. Había ríos, entonces encontraban pepitas de oro y con él, entonces había gente que buscaba, pero era como eso, nadie había ido a expulgar, no conocían vetas, no conocían la minería, nada de eso. Uh-huh. Eran cosas que estaban al alcance. Entonces había lugares donde había mucho cobre, que los españoles sabrían cuando llegan que adentro debe de haber mucho cobre, pero el cobre estaba ahí. Uh-huh. Entonces ellos agarraban piezas y con eso empezaron por eso es que no era como generalizado, ni con ellos, pero había mucho mineral en el territorio de Michoacán que no había por acá. Uh-huh. Por el centro de México. Por el centro de México no había, entonces eso llamaba mucho la atención de ellos. Entonces supongo que veían y decían, no, es que ahí hay mucho, porque mira, acá sí hay oro y encanta. Entonces a Cortés le llevan las alhajas y dice, pues debe de haber oro. Vamos a dejarlo aquí porque los siguientes 2 segmentos nos la vamos a vivir en Michoacán prácticamente. Vamos a dejar esto aquí, vamos a corte y regresamos. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando escuchamos siesta, es imposible no pensar en un viaje a ciudades que nuestros pies jamás pisaron. Paisajes nuevos, aventuras en las que adentrarse, sueños por cumplir. Yazar o Javier Suárez es el creador de esta genial pista que nos recuerda lo mejor del indie folk y del indie rock. La guitarra eléctrica juega un papel fundamental en este instrumental, siendo la más relevante de todo el arreglo, acompañada por un bajo y una batería cuyos platos no dejan de acompañar la melodía.
Si quieres adentrarte en el mundo del folk independiente, este es un excelente comienzo. Es música que recuerda a las calles de tu barrio, al transporte que usaste en tu juventud, a esos momentos en los que te ponías los audífonos para darle un son a tu vida. Siesta de Yazar logra esto, pero muchas otras sensaciones más que tú descubrirás. El emprender un nuevo camino es algo que se refleja perfectamente en la pista y no es de extrañarse que el álbum al que pertenece se llame Traveler's Guide o Guía del Viajero. Tal vez en este álbum Yazar quiso compartir con el mundo un regalo, algo que nos acompañase a todos en los viajes, tanto cortos como largos. Por supuesto, un viaje no se trata solo de trasladarse a un nuevo sitio como una montaña, ciudad o playa. También es posible que tenga que ver con enfrentar un nuevo camino espiritual, un momento de cambio y de crecimiento personal. Todos sabemos que estos no son fáciles, pero con música todo es más ameno. Esto es Siesta de Yazar. Están escuchándonos posiblemente vía iVoox, en el canal Marcelo Velázquez Oficial. En esta plataforma tenemos el más completo archivo de nuestros programas, como la historia del café, un acercamiento a la Odisea de Homero en 3 episodios muy entretenidos. También a varios libros, como El viejo y el mar, La peste de Cadmus y varios otros. Los invitamos a que nos visiten y disfruten de nuestros diferentes trabajos. También se pueden suscribir y en cada audio pueden dejarnos su opinión y comentarios. Recuerden, en iVoox el canal Marcelo Velázquez Oficial. Estamos de regreso, este es el segundo
segmento. Y bueno, entonces ya sabemos que Cortés ya recibió noticias de Michoacán. Entonces manda esto es bien importante y es como una nota al calce o como una anécdota acerca de lo que viene a ser Michoacán. Manda Cortés a un tipo que se llama Villadiego, nadie sabe, lo menciona Bernal Díaz del Castillo, se menciona en la historia, pero nadie sabe cómo se llama, cómo llega, no sabe si llegó con Cortés desde que llegó a este territorio, si llegó después, nadie sabe, nomás saben que hay un tal Villadiego. Y lo manda a explorar hacia allá después de lo que le platican señor, y dice, ve a ver si puedes conseguir. Entonces le da a Cortés, lo manda con otros 2 o 3 españoles menores y lo manda con un puño de indios a investigar, o sea, allá al Michoacán. Pero el famoso Villadiego desaparece de la historia. Nadie vuelve a saber de él nunca. Unas personas unos historiadores creen que fue prisionero y muerto por los purépechas en su momento, porque no supo cómo... No supo relacionarse. Algo así por el estilo. Nadie sabe porque no hay rastros, es lo que se imaginan. Aquí sí no hay registro. Lo que sí es muy curioso es que hay en Michoacán hay una muy famosa leyenda de una princesa que se llama Atzimba. Uh-huh. Ella se supone que es hija del rey de Michoacán. Ahorita se los voy a mencionar así y demás. Hay una leyenda de la princesa Atzimba que supuestamente es una princesa bellísima. Estas historias son... Pues sí, todas las princesas de los cuentos son bellísimas. Sí, y esta historia, a pesar de que es una historia de Michoacán o de los albores de la historia de Michoacán después de los españoles, se nota que es una leyenda que tiene muchísimo que ver con los europeos por la manera como está tratada. Como eso, la princesa era bellísima y hermosa y se bañaba en los manantiales de no sé dónde y la diosa no sé qué la ayudaba. Y hay muchas versiones, pueden encontrar muchas versiones. Yo les voy a contar una muy corta. La princesa Atzimba oye en su reino que cayó Tenochtitlán y entonces aquello simbra de raíz a los michoacanos, o sea, la gente de acá, los purépechas, dice, ¿cómo es posible? Ellos vivían en Tzintzuntzan. Tzintzuntzan era una gran ciudad. Uh-huh. Ahora uno va y ve 2 iglesias y unas poquitas ruinas ahí, pero Tzintzuntzan son como unos 80,000, había como unos 80,000 pobladores. La diferencia es que no era una mancha urbana como Tenochtitlán, sino vivían como en las laderas de los cerros, como en terrazas que iban haciendo en los cerros, y como es zona de muchos cerros, pero el núcleo central donde estaba el centro de la ciudad, del imperio, era Tzintzuntzan en ese momento. Uh-huh. Entonces, pues se oyen y demás. Entonces la princesa, por alguna causa, no sé si por la preocupación, por el miedo, por lo que cae enferma. Y entonces la llevan a unos manantiales de la diosa no sé qué, a que se bañara y que allí iba a poder recuperar la salud, la mandan allá y demás. Por avatares del destino, no sé cómo, mientras ella estaba enferma, Villadiego la conoce, la ve ahí como que iba de explorador y él era bello, guapo, hermoso, no tengo la menor idea, así lo platica la historia. Él era bello, guapo, hermoso, güero, supongo que de ojos claros, una cosa así por el estilo, o de cabello oscuro pero de piel blanca. Y entonces la princesa lo ve y en su delirio y demás se enamora de Villadiego, y entonces Villadiego en un arrebato de pasión la besa y la princesa se cura. Válgame. Y entonces su papá se opone al amor de ellos. ¿Cómo ella se va a casar con un español? O sea, con ese que viene de allá, que acabó con los mexicas y no sé cuánto. Eso no puede ser, porque entonces se van a mezclar. Todas esas cosas de que las mezclas, acuérdense que los europeos son mucho de sangre, como la sangre de un plebeyo. Por eso les digo que se nota que la leyenda tiene mucho de cuestión europea. Ni malo ni bueno, simplemente no es una leyenda precolombina, sino es post-colonia. Y mucho después salió eso. Entonces se enamoran y ellos quieren bien, entonces le dicen al papá que quieren. Total que el papá les dice que está bien y no sé qué, y con ciertos
tejes o manejes con ciertas traiciones o mentiras, el papá les dice que sí y que los va a ayudar a escapar, y entonces los lleva y los llevan a una cueva que le dicen que si se van por ahí del otro lado van a salir libres y van a poder vivir su amor para toda la eternidad y no sé cuánto. Pero no era cierto, porque eso no podía ser, era como traicionar a su pueblo. Entonces el papá manda a Villadiego y a Atzimba a esa gruta, a esa cueva, y los encierra y tapian la cueva y se quedan enterrados por ahí. Y supuestamente mucho tiempo después, cuenta la leyenda, los españoles, cuando ya llegaron a estos territorios a donde a ellos huyeron, encuentran la cueva tapiada, entonces la abren y encuentran 2 esqueletos abrazados uno con el otro que murieron allá adentro. Románticamente. Sí. Entonces ahí se la vivieron desde que tenían, ¿cómo se llama? Desde que los encerraron. pues sí, o sea, se murieron abrazados porque lo único que les quedaba era su amor ante la muerte. Entonces, pero finalmente Villadiego jamás regresa, y de lo único que queda de él en la historia, que pasó a la eternidad del tipo, independientemente de esa leyenda, es tomarlas de Villadiego, que es una cosa, a mí me ha tocado escuchar eso, que te decían, no, es que tomó las de Villadiego, es cuando alguien se va Y no no regresa. sabe a dónde va, Ah. ni si va a regresar, ni cuándo. Tomó las de Villadiego. Oye, ¿dónde está fulanito? ¿Te acuerdas de fulanito y demás? Pues sí, tomó las de Villadiego. Se fue y nunca regresó. No he vuelto a saber nada de él. No sabemos de él. Exactamente. Entonces, bueno, haciendo a un lado la historia, se supone que al Villadiego fue el primero que mandó. Nunca regresó. Nadie sabe qué sucedió. ¿Por qué? Pues porque otras veces, acuérdense que los michoacanos a ellos, los de Tenochtitlán, los mandaron buscar el tiempo de Cuauhtémoc y de Cuitláhuac, los mandaron buscar y fueron a decirles que si les ayudaban a luchar contra los españoles antes de que cayera la ciudad ¿Es y verdad? todo eso, y que ellos les dicen que no. No es nuestra guerra. Exactamente. Entonces, generalmente se sabe, se fueron y mataron a los emisarios. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Porque mandan a alguien a decir, mira, hice esto. De no se sabe nada. No pueden decir que los michoacanos los mataron, no pueden decir nada. No se vuelve a saber nada de él, ni bueno ni malo. Se perdió en el infinito. Nadie sabe si sucedió algo ni qué sucedió. Simplemente desaparece. Entonces, hasta el momento en que los michoacanos... y entonces el otro después mandó después de que pasa eso, pues Cortés dice, ¿qué hago? Pero no puede ir a pelear. ¿Por qué? Pues porque ya tenía el conocimiento de que contra ellos los mexicas no habían podido. Y Cortés, como no tenía el control de todo el territorio, no era que fuera muy fuerte militarmente, dice, pues no me voy a ir a pelear con Arriesgar a otra guerra. Sí, o sea, tengo que llevármela vamos a llevárnosla tranquila. Entonces, Cortés, deseoso de extender los descubrimientos, juzgó oportuno enviar mensajeros al rey de Michoacán antes de tener nuevas noticias del efecto que harían en aquel reino las que llevado habían los naturales que se presentaron al conquistador con parrilla. O sea, vamos a mandar a otros para ver qué onda, si es cierto lo que me vino a decir Parrilla, vamos a ver en qué plan está, ¿no? Entonces eligió para esta empresa al mismo Francisco Montaño. Montaño es el que había ido al Popocatépetl. Y le dio por compañeros otros 3 castellanos y de valor y discreción. 20 señores mexicanos y un intérprete que conocía los idiomas de mexicanos, otomís y michoacanos. Aceptaron todos el difícil y peligroso encargo, recibieron los castellanos las instrucciones de Cortés y con ellas muchos objetos de los que podían llamar la atención y ser agradables a los señores de la tierra que iban a explorar, o sea, canicas, tijeras, maravillas de ese tipo. Esas, y partieron resueltos a cumplir con su misión. 4 días, dicen las crónicas, que tardaron en llegar a las fronteras del reino de Michoacán, en un pueblo que hasta hoy conserva el nombre de Tajimaroa, como le llamaron desde entonces los españoles. Esto está como hacia abajo de Toluca. ¿Sí? Entonces, los enviados finalmente, bueno, no les voy a leer todo. Bajan, llegan a Tajimaroa, ahí se quedan unos días y a los siguientes días se van y vuelven y viajan como otros 6 días.
hasta que llegan allá con los Michoacán, como a Tzintzuntzan. Entonces los enviados de Cortés fueron recibidos y agasajados con gran benevolencia. Aquí todavía estamos en Tajimaroa. En Tajimaroa, y en ese tiempo era una ciudad de importancia, tanto por lo numeroso de su población, tanto por ser una plaza fuerte, circundada de una muralla capaz de resistir el empuje de un ejército invasor. Entonces, aquí van a escuchar una cápsula acerca de lo que es Tzintzuntzan, para no entretenernos tanto con lo que significa, pero al final de cuentas llegan a Michoacán, y de allá los reciben muy bien, y entonces les platican y les dicen que a qué vienen. O sea, los michoacanos los reciben, pero no como con los brazos abiertos, pero tampoco los están peleando. Uno, no los pueden recibir con los brazos abiertos porque acaban de terminar con Tenochtitlán. Entonces, ¿en qué plan vienen? Claro. Ellos no vieron cómo cayó. Simplemente saben que cayó, así que estos ahora que quieren acá. Claro. Entonces los reciben como con recelo, y los españoles les dicen que ellos van a convertirlos al cristianismo, porque es importante que sean creyentes y que no crean en todos sus dioses que son del diablo y no sé qué tanto, pero que quieren tener amistad con ellos, que era lo que Cortés les había ofrecido. Entonces, con ellos mandan de regreso a unos embajadores con Cortés. A Cortés, entonces. Finalmente, allá conocen, el rey de este momento se llama Tzintzilcha. Tzintzilcha se llama el rey. Se la quitaron la silla. Que es al que los mexicas le van a llamar Catzontzin. Pero no le llaman Catzontzin como, o sea, no es como decirle Pedro, es como decirle señor, pero despectivamente. Porque Catzontzin significa zapatos usados o zapatos sucios, una cosa así significa, pero era como eso significaba. Acuérdense que son enemigos. Sí. Pero a los españoles, Tzintzilcha, digo, eso está hecho en español, Tzintzilcha, ¿quién sabe cómo lo pronunciarían? No tengo la menor idea. A Catzontzin, pues es más fácil Catzontzin. Entonces, supongo que en las traducciones, cuando les decían, dice esto, y le decían a Cortés, esto decía esto, otro, ellos le decían que Catzontzin les decía esto, en lugar de decirles que Tzintzilcha le había mandado decir esto, le decían Catzontzin. Entonces, por eso, si ustedes buscan Catzontzin, van a encontrar como que fue el último rey purépecha antes de la caída del reino michoacano. Pero, en realidad, se refiere a Tzintzilcha, que es el último. Entonces, cuando le llegan a él y le dicen eso, dice, ok, voy a mandar unos embajadores de regreso para decirle que nosotros somos amigos. No estamos peleados con los españoles, ni mucho menos. Pero al decirnos que fue el último líder de ese territorio, pues ya sabemos en qué termina, ¿no? Pero espérense, que todavía falta mucho para eso, o sea, falta mucho tiempo, no se crean que no es tan simple, aunque sí va a ser simple. Ahorita lo van a ver, pero es que después de lo simple viene lo complicado, pero eso no lo vamos a ver ahorita porque pasa muchos años adelante. Entonces, pues Cortés le dice que él también es bien lindo y bien amable y que pues él quiere que ayude. En total, que Tzintzilcha, unos dicen que por cobarde, otros dicen que porque no estuvo a la altura. Tzintzilcha es hijo del rey purépecha al que contactó Cuauhtémoc o Cuitláhuac cuando les dijo que sí se aliaban. Ajá, que sí se aliaban, y que les dijo que con la pena, pero no. Y cuando regresa, primero fue Cuitláhuac, y luego cuando va Cuauhtémoc, el papá de Tzintzilcha ya se había muerto. Y entonces manda a Cuauhtémoc a pedirle que se alíen con ellos. Y entonces Tzintzilcha mata a los mensajeros de Cuauhtémoc y los mata y les dice, pues vayan y pregúntenles a mi papá si él los quiere ayudar, porque yo no. Porque cuando habían ido la anterior vez habían dejado, no te podemos ayudar ahorita, pero no era como un rotundo no. No. Ajá. Entonces es que su papá, pues vayan y pregúntenle a mi papá, y los mata y lo matan. Entonces viene mal, lo odian. A Tzintzilcha lo odian los mexicas porque, pues como quien dice, los traicionó. Y acuérdense, Cortés no acaba con los mexicas. O sea, queda una gran población a la cual somete.
y las convierten en esclavos y bueno, mil cosas, pero finalmente la aristocracia mexica, la que queda, pues queda, y esos son los que están con Cortés. Entonces, Sinsicha decide que se va a aliar con Cortés, que va a ser amigo de Cortés, pero de una forma que casi se le tira al piso. O sea, prácticamente se le avienta al suelo, así como se humilla ante él, de agachón. Unos dicen que porque fue muy sabio, por defender a su pueblo para que no fueran a matarla, a destruirlo y hacerlo. Otros dicen que no es cierto, que lo que pasa es que no estuvo a la altura de las circunstancias, porque realmente eran muchos purépechas, eran muy guerreros. Ellos habían mantenido a raya, pero no quiso utilizar los ejércitos para enfrentarse porque aparte, al aliarse con Cortés, él quedó en el mismo lugar que tenía. O sea, él seguía siendo dueño y señor y amo, y él seguía manteniendo una cierta... su estatus y una independencia. Él seguía siendo rey, como quien dice, de ese territorio, aunque estaba aliado con Cortés. Si en ese momento él atacaba a Tenochtitlan en plan de acabarlos, ¿les hubiera ganado? El hubiera no existe. Hay quienes dicen que posiblemente sí hubieran podido, o sea, hubiera sido mucho más difícil al menos hacerlo, porque era todo un pueblo y era mucho más, era el segundo reino después de los aztecas en poder, porque los tlaxcaltecas eran un pedacito de tierra. O sea, los tlaxcaltecas eran una islita, pues como del estado de Tlaxcala más o menos, así de ese tamañito, y Michoacán abarcaba lo que es Michoacán, una parte de Guerrero, el estado de México, Querétaro, Jalisco y Colima. O sea, estamos hablando de un territorio vastísimo. Entonces, pero el asunto es que no pelearon, porque pelear y perder, o pelear y que lo mataran, iba a perder sus privilegios, cambiaba. Entonces él decidió llevársela tranquila y me alió. Entonces, Sinsicha, por gratitud de los ofrecimientos de Cortés, o más bien porque el temor se había apoderado completamente de su ánimo, quiso partir él mismo. O sea, manda a unos embajadores. Cortés le dice, no, mire, sí, que nosotros somos bien amigos y no sé qué tanto. Le manda, les dice a los embajadores. Entonces los embajadores regresan. Para esto hay que decir que cuando los embajadores van, obviamente Cortés lo presenta, los lleva a que vean la ciudad destruida de Tenochtitlán. Ese es el tour para los dirigentes de los otros reinos. Los lleva al tour a ver la ciudad de Tenochtitlán, que está hecha pedazos, acabada. Y ellos la habían conocido en todo su esplendor, porque eran los embajadores, o sea, ellos entraban. Digo, los aztecas estaban peleados, pero no quiere decir que no se hablaran entre todos los reinos para comerciar o para arreglar las guerras floridas o para decir, o sea, sí me explico, o sea, todo el mundo conocía a Tenochtitlán. Entonces ahora llevaban a los embajadores a enseñarles la ciudad, cómo quedó la ciudad, y luego los llevaban a Coyoacán, donde estaba el Palacio de Cortés, y ahí hacía que el ejército de Cortés, y ya con tlaxcaltecas y hicieran los alardes, que les digo que se llaman los alardes, que es formaciones militares, o sea, como un desfile, con formaciones militares, y disparaban los cañones y cosas así, disparaban las escopetas o lo que fuera, los arcabuces. Entonces, pues los otros quedaban impactados, eran cosas que ellos nunca habían visto finalmente. Entonces estos embajadores regresan con Sinsicha y le platican, no, mire, que son bien amigos. Nos dijo que querían que fuéramos bien amigos todos y que todo va a ser maravilloso y puro miel sobre hojuelas y no sé qué tanto. Y mire, déjame decirle, la ciudad está acabada. La hicieron pedazos. ¿Se acuerda del templo? Pues está por el suelo. ¿Se acuerda del palacio? Así. O sea, así como si uno fuera ahorita una tierra, fueras a las Torres Gemelas y dijeras, no, cuando estaban caídas, y ¿te acuerdas? Pues ya no hay nada. ¿Sí te acuerdas? Pues desaparecieron a ras del piso y están cuadras y cuadras igual, así. Zona cero. Así. Entonces, como le manda decir que sí son bien lindos, dice, Sinsicha estaba todo espantado. Así te lo platican. Entonces se había completamente apoderado el temor de su ánimo y quiso partir en el acto para Coyoacán a presentar su homenaje al conquistador, él en persona.
Y lo hubiera hecho si no le hubieran dicho sus cortesanos que tanta diligencia era indigna de un gran monarca y que valía la pena enviar, como se hizo, a un hermano del rey a quien los historiadores llaman Huichilchilzi. Uchichilzi, el que con muy grande acompañamiento llegó hasta Coyoacán, en donde le recibió Cortés con mucho miramiento, repitiéndose las escenas de mutuos ofrecimientos de amistad y respeto, simulacros de combate, paseos a las ruinas de la Ciudad de México y recíprocos regalos, todo semejante, no más que en mayor escala, porque ahora era hermano del rey, a lo que había pasado con los primeros michoacanos que trajo Parrilla y que debía repetirse hasta con el mismo Cincicha. ¿Sí? Sí. Entonces, finalmente regresa el hermano, le platica a Cincicha todo aquello y Cincicha dice, no, pues tengo que ir yo, porque Cortés siempre los instaba a que viniera el otro. O sea, no, es que venga el mero mero, porque yo soy el mero mero. O sea, ¿cómo voy a andar viendo yo aquí con un cualquiera? Me no, insultas. Espérate, sí, así, no. Cacas grandes con cacas grandes. Y sí, o sea, no me voy a andar viendo con te recibo, pero dile que venga. Finalmente, Cincicha acepta y lujosamente va Cincicha con toda su corte. Pero Cincicha platican. Así lo platica la historia. Entraron todos reunidos a Coyoacán. Cortés procuró obsequiar y festejar a su huésped con músicas, convites, simulacros de guerra, salvas de artillería, paseos en los bergantines, que esto fue una de las cosas que le llamó muchísimo la atención a Cincicha cuando le platicó su hermano que Cortés tenía unos barcos grandes, enormes, Ajá. porque ellos eran de lagos, pues Claro. el lago de Pátzcuaro. Claro. ¿Cómo que hay barcos? Entonces todo eso le llamaba la atención al otro. Me lo imagino como bien infantil o como bien así. O sea, descubriendo Ajá, cosas impresionantes. cosas que nunca en la vida, en la vida había visto o algo así. Entonces, lo de la música lo mencionan porque los purépechas eran muy musicales. Acá era de zona de mucha flauta. Los mexicas eran mucho tambor. Ajá. Pero para Michoacán eran de mucha flauta, otro tipo de música. Y ellos alardeaban en toda la cultura de toda Mesoamérica, toda esta zona de México, como que de México hoy, ellos alardeaban de que ellos eran la mejor música que se hacía, porque ellos Ajá. manejaban mucho la flauta y demás. Entonces, Cortés hace que cuando se entera de que sí va a venir el mismísimo Cincicha, eso no lo había hecho con ningún otro, ponía que le toquen música europea. Porque era como, mira, con esto lo vamos a dejar apantallado, porque como ellos venían con la corte y ellos entraban, hagan de cuenta, la película de Aladino, que llega el rey y que llegan con los elefantes, así, o sea, es eso, esa manera como tienen en Aladino de presentarse es como se presentaban los reyes ante otros reyes. O sea, llegaban con una comitiva y mandaban adelante. Y Era ver a ver quién impacta más. Sí, o como decir, soy un rey, o sea, mientras no es más grande la comitiva, es que más el rey grande es más el poder, poderoso. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces era como viene el rey a tu reino, pero mira qué grande es. ¿Qué es lo que va diciendo el genio en la película de Aladino? O sea, el príncipe Alí, honor a ti, Alí Ababua, o sea, y él viene a decir que es el rey más grande de las tierras de no sé dónde, y entonces trae toda la comitiva y los elefantes y los cohetes y como eso, así llegaban. Imagínense eso, pero bueno, sin elefantes, sin todo, sino al estilo, ¿cómo se llama? Purépecha, o al estilo de nativos de este lado. Llegaba y al final, al fondo venía el rey con toda la corte real. Sí, y entonces llegan estos y el gran poder y superioridad de los españoles. O sea, todo eso le pone Cortés. Lujosamente vestidos y ataviados iban todos los señores de Michoacán que acompañaban a Cincicha. Y así hace por eso más notable el humilde traje en que se presentó y con que andaba siempre en compañía de Cortés. Suponiendo todos los que le veían que aquello, más que modestia o sencillez, probaba empeño de mover en el ánimo del conquistador un sentimiento de lástima o de benevolencia. O sea, la visión que se tiene aquí
es que era miedo. Era totalmente, ¿cómo se llama? Agachón. O sea, sí, yo estoy a sus órdenes y todo. No como cuando Moctezuma se le presentó a Cortés, que el otro venía infundado en sus galas y arriba de una tarima que venían cargando a los hombros otros de sus, ¿cómo se llama? De los aristócratas lo venían cargando en andas y entonces era aquel con todo el plumaje y capa y demás. No, al contrario venía vestido como cualquiera. Entonces, calzoncín, que es como le ponen, quiere decir calzado viejo o despreciable. Uno sin silla y otro sin calzón. Que es el mismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? Sin sicha. Sin sicha y calzoncín es el mismo. Sin Oh. sicha era el nombre, pero el nombre que le pusieron, el nombre con el que los hagan de cuenta como Cuitláhuac. Así como le pusieron los que le tradujeron, así se le quedó el nombre para la posteridad. Porque finalmente nosotros conocimos todos esos nombres más por los españoles que por los indios. Ellos nunca tuvieron ya la oportunidad de decir contar el verdad. la historia. O de Pues pobrecito. Sin silla y sin calzón. Entonces, por todas estas razones, sobra decir que por todo esto, y para el olvido en que la historia tiene generalmente a Calzoncín, señor de un pueblo numeroso que habitaba un extenso, fértil y rico territorio y en donde los acontecimientos posteriores han venido a probar que los defensores de la libertad son invencibles, tanto por lo accidentado del terreno como por la belicosa constancia e indomable patriotismo de sus hijos. O sea, este es un preámbulo de lo que les digo. No lo vamos a ver ahora, faltan años. Va. El conquistador, con su clara inteligencia y su mirada perspicaz, comprendió que si se ponía, o sea, que no valía la pena pelearse ni buscar más ahorita, que la alianza que tenía con los michoacanos, o sea, no le iba a sacar más de lo que en un momento dado podía por todas sus limitantes que tenía, era mucho territorio para controlarlo con tan poquita gente. Claro. Y aunque iban llegando más españoles y tenían aliados y todo eso, digo, es que eran millones. No, y aparte, o sea, con todo lo que implica el costo de una guerra, y acababan de terminar una, entre comillas, acababa de pasar la caída de Tenochtitlán, entonces no estaba todavía listo para emprender otra. Entonces, y hay que decir una cosa que también es muy importante. El papá de Sinsicha murió por viruela. Antes de que los españoles tuvieran contacto con los michoacanos, ahí les llegó la epidemia de viruela muy gruesa, muy fuerte, porque cuando empezaron a tener contacto con los mexicas que mandaron enviados para hacerse alianza y demás, acuérdense que los mexicas desde Tenochtitlán tuvieron la viruela. Cuando recibieron a los españoles. Y ahí fue cuando Cuitláhuac los contactó después para ver si se hacían al papá de Sinsicha. Uh-huh. Después el papá de Sinsicha se murió de viruela, pero la viruela se extendió por Michoacán, por toda esa zona de los michoacanos. Entonces, pues había muchas cosas, muchos augurios. Lo que les decía yo es como si en el viento flotaba una maldición o un augurio de que algo viene llegando. O sea, es como eso, primero llega un barco, luego llegan 2 barcos, luego llegan 3 barcos, luego ya llegan 15 barcos. O sea, primero llegan, nada más se bajan a la costa y va. Todo eso se enteran todos. Claro. Van llegando como y luego chismes. Van llegando, terminan con el Imperio Azteca, que era de los más fuertes, y entonces los demás era como, ¿a dónde vamos? Entonces ¿Qué va a imagínense pasar? que cuando le llegan a Moctezuma y le platican que llegaron unas montañas flotantes, o sea, a él le dibujan a lo mejor y le dicen era esto, y Moctezuma se imagina, pero imagínate que a ti te llegue nada más de oída que llegaron unas montañas flotantes. Pues montañas tienes el Popocatépetl, montañas tienes el Nevado de Colima, montañas tienes el Pico de Orizaba, o sea, si te dicen una montaña flotante, ¿te puedes imaginar desde un barquito hasta un Popocatépetl que llegó flotando? Uh-huh. Entonces mucho tiene que ver con todo eso, mucho implica la imaginación. ¿Y qué eran las montañas flotantes? Los barcos de Cortés, pero pues no eran montañas, pues era un barco, eran unas, o sea,
En ese entonces eso era grande. Y nadie se iba a imaginar un barco, o sea, qué comparación una montaña con un Pero barco. son conceptos que se fueron haciendo. haciendo. Ellos no tenían la idea de un barco, nunca en su vida. Sí, por eso, pero ahorita nosotros sí tenemos la idea. Si te dicen llevamos montañas flotantes, lo último que te imaginas es un barco. Claro. Ajá. Pero ellos así lo pusieron, o sea, la única referencia que tenían era algo muy grande que flotaba y que de ahí salía mucha gente. Entonces, de una montaña, ¿cuánta gente? ¿Sí me explico? Entonces, todas estas cosas ayudaron a esto. A crear como esta expectativa de reserva ante los llegados. Exactamente. Entonces, el conquistador, con su clara inteligencia y su mirada perspicaz, comprendió todo esto, lo que les decía de que no valía la pena hacer una guerra, y dio grande importancia a la fácil sumisión del rey de Michoacán. O sea, no lo despreció. O sea, qué bueno que te alías conmigo. Jamás en la vida va a decirle enfrente de él, ves, es que yo soy bien fregón y tú ahorita te me tiras. No sé, no los quería hacer enojar. Entonces, no es difícil, atendiendo a estas consideraciones, explicarse por qué los cronistas religiosos que hablan de Catzontzin se esmeran tanto en sus alabanzas al referir las virtudes de ese rey. Ensalzan lo que llaman su prudencia por no haberse querido unir a Moctezuma para resistir a la conquista, y llegan a asegurar que el apodo de Catzontzin, con que los mexicanos le llamaban, significa que podía andar calzado delante del emperador de México cuando a todos los demás señores de la corte y tributarios les estaba prohibido. O sea, los que hablan bien de Catzontzin es por esto. Son las visiones que hay. Todas las visiones son parciales a quien las está mencionando. Entonces, quizá haya algún error en las designaciones de los límites estamos hablando de Michoacán, lo que les digo, hasta dónde llegaban. Ajá. Puede haber, porque no hay mapas que lo marquen exactamente. Más o menos los pueden delimitar. Y así como te dicen que Moctezuma era el señor y dueño de todo, y que te digo que no, que tenía un chorro de huequitos, que no, que eran zona de influencia, pero no pertenecían. O sea, Tlaxcala, ¿por qué lo tenían? Porque no tenía salida a ningún lado, estaba rodeado, pero era un agujero. Uh-huh. En el reino de Moctezuma. A lo mejor no le servía de mucho. Ajá, o sea, ¿cómo no le servía de mucho? Es decir, no era de mucha utilidad a lo mejor a nivel de rutas de comercio, etcétera. Por eso pero a lo tampoco mejor pudieron. Sí. Sí, o sea, a ellos les interesaba que les dieran algo, pero como no les daban, entonces los cercaron. Y al cercarlos, ellos ya no tenían salida, no podían comerciar, por eso la bronca de que ellos, ahí no se daba el algodón, ahí no se daban muchas cosas, las tenían que traer de otro lado, pero no podían tener acceso a ellas, sal, por ejemplo. Porque como estaba lejos, simplemente no podían comprar sal, teniendo ahí a, 3 horas el mar, pero ellos no podían comprarle a los zapoaltecas o ir a buscar sal allá, entonces ellos por eso sacaban la sal de los cerros. Del salitre. Ajá. Entonces, quizá hay algún error en las designaciones de los límites, porque el mismo Catzontzin dijo a Cortés, hablando de la exploración en las costas del Mar del Sur, que entre su reino y ese mar existía el señor de una tribu con quien estaba en guerra los michoacanos, y las posteriores dificultades que experimentaron las diversas expediciones españolas que conquistaron a Jalisco prueban que no estaban sometidos todos aquellos pueblos al rey sin silla. Uh-huh. O sea, que también en Michoacán había huecos. Ajá. Que no les daban, que tampoco era como una mancha. Uh-huh. Pero no lo tenemos muy claro porque las cosas se fueron dando de una manera muy distinta. Por eso es que si ustedes buscan cómo era el reino purépecha en el tiempo de que llegó Cortés, te marcan una mancha completa. Y está un poco más claro los agujeros en el área mexica que en el área de Michoacán. Acá te dicen estos y estos y estos, con el tiempo saben un poco más que allá, porque allá sucedieron las cosas de manera muy diferente. Lo iremos viendo, no nos adelantemos. Vamos a corte y regresamos para el final. El imperio purépecha o tarasco fue un imperio del México precolombino
que abarcaba parte tanto de la región mesoamericana como de la aridoamericana y una extensa área geográfica del actual estado mexicano de Michoacán, partes de Jalisco, sur de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Colima y Estado de México. En el momento de la conquista española fue el segundo estado más grande de Mesoamérica. Su gobierno era monárquico y teocrático. Como la mayoría de las culturas prehispánicas, los purépechas eran politeístas. El estado purépecha fue fundado cerca del inicio del siglo XIV y perdió su independencia ante los españoles en 1521. Los habitantes del imperio eran en su mayoría purépechas, pero también se incluían otros grupos étnicos como los nahuas, otomíes, matlatzincas, chichimecas. Estos grupos étnicos fueron asimilados gradualmente por el grupo mayoritario. El estado estaba constituido por una red de sistemas tributarios y poco a poco se fue centralizando bajo el control del gobernador del estado, al que se llamó Cazonci. La capital Tarasca se encontraba en Tzintzuntzan, a orillas del lago de Pátzcuaro. Michoacán, según la tradición oral, fue fundada por el primer Cazonci Tariacuri y dominado por su linaje, los Huacusecha, que significa águilas. El estado purépecha fue contemporáneo y enemigo del imperio mexica, contra el que luchó muchas veces. Bloqueó la expansión de aquella nación hacia el oeste y suroeste, y a través de una serie de fortificaciones que protegían sus fronteras, lo que dio lugar posiblemente al desarrollo del primer estado verdaderamente territorial de Mesoamérica y Aridoamérica. Entre 1476 y 1477, los tarascos derrotaron a los mexicas, comandados por el Tlatoani Axayácatl, y lograron invadir su territorio en numerosas ocasiones, teniendo éxito en varias de ellas, conquistando importantes ciudades como Xicotitlán, Toyocan y Ostuma. Si nos están escuchando vía YouTube, les comento que en nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial pueden encontrar varias opciones de nuestros programas. Tenemos en un formato de cápsulas cortas toda la serie de la historia del café, que agrupamos en una lista de reproducción que incluye la música que escuchamos en el programa radiofónico. Y pueden escuchar este trabajo ya sea por la lista o por las cápsulas independientes. También allí y en el mismo formato tenemos una serie que hicimos del trabajo de la escritora Yolanda Zamora. La lista se denominó Yolanda Zamora en la tertulia de fondo. Y ahí, además de las cápsulas, está la música que acompañó los programas, además de otros trabajos. Como ven, en nuestro canal de YouTube tienen varias opciones de escucha que los invitamos a poner en consideración. Y los invitamos a que, si es por este medio que nos escuchan, se suscriban y nos dejen sus comentarios. Recuerden, nuestro canal de YouTube es Marcelo Velázquez Oficial. Estamos de regreso, ya casi nos vamos, ya nos falta poquito para terminar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. ¿Todo claro? Sí. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de un escritor que es un fraile, que se llama, que es Beaumont. Este señor escribió una crónica acerca del territorio michoacano, fue de los primeros que llegaron y de los que anduvieron investigando lo que había sucedido en tiempo de la llegada de Cortés y todo lo que sucedió antes. Lo iremos viendo, es simplemente para mencionar. Los españoles les llaman, no sé, cuando vas a Michoacán está la Fuente de las Tarascas. Ah, sí, okay. Preciosa. Los purépechas son los tarascos. Michoacán es náhuatl. Los purépechas para ellos son los tarascos, pero tarasco es en purépecha. Tarasco significa, es el nombre que se le dieron los españoles a los habitantes, que según Beaumont
En su idioma, tarascue quiere decir yerno. Y es que ellos tenían la costumbre, como los tlaxcaltecas, como los zempoaltecas, como los mayas, como los mexicas, de dar a sus hijas a los españoles para crear como alianzas, ¿sí? Entonces, como les decían que eran los tarascos, o sea, eran sus tarascos, eran como sus yernos, entonces ellos entendían, o ellos les nombraron tarascos. Por eso se llaman tarascos. Sí significa que se refieren a ellos, si es una palabra purépecha, pero ellos no se refieren a ellos como tarascos, ellos son purépechas, ¿sí? Entonces, así pues, con esto que hemos hablado, quedó conquistado y sometido en 1522 el reino de Michoacán, uniéndose desde entonces a México como lo estaban ya la República de Tlaxcala, gran parte de los pueblos zempoaltecas que forman hoy el estado de Veracruz, hasta las playas del Golfo en las cuales tenía Cortés desde antes de la toma de México, dominada a la que se llamaba la provincia del Pánuco. El padre Beaumont agrega en su crónica de Michoacán un plano que tiene por título Plano etnográfico del Reino de Michoacán y estados del Gran Castonzin, donde se comprendían los señorías de Colima, Jalisco, hasta los confines de lo que hoy se llama la Nueva Vizcaya. La Nueva Vizcaya es de Durango y Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, eso fue lo que se conoció después. Ahorita la Nueva Vizcaya no existe, no existe ahorita y ellos ni siquiera saben que va a existir. No, ahorita ya no existe porque ya se convirtió en esos estados que les platico, pero ellos todavía no saben que va a existir. Entonces, según el plano de las fronteras del reino de Michoacán comenzaban al sur de México, en las costas del Pacífico, en el hoy estado de Guerrero, por el pueblo de Atoyac, o sea, es Guerrero a las orillitas ya con Michoacán. Siguiendo a Tepecuacuilco e Iguala, que eso ya es o sea, cuando vas de México a Acapulco, pasas por el centro de Guerrero y Iguala está a un ladito de la carretera, o sea, está así a unos cuantos kilómetros, o sea, nomás imagínense, ahorita vamos a ver más cosas. Después en el Estado de México, Temascaltepec y Tlalpujagua, aunque en el cuerpo de la crónica dice Ixtlahuaca, que son como 15 leguas más cerca de la capital de Moctezuma, pasaba después entre Querétaro y San Juan del Río por la Sierra de Jalpa hasta dar vuelta al noreste en Sichú, de donde descendía a Apaseo, allí por las orillas del río Lerma a Tololotlán, que se señalaba hasta tomar en línea recta atravesando un inmenso territorio por el estado de Durango y en el pueblo de Papasquiaro con dirección al mar Pacífico, pasaba por el Rosario en el estado de Sinaloa hasta el puerto de Chiamela. O sea, nomás imagínense, estamos hasta arriba. Esto es el territorio que abarcaba los Michoacán según Beaumont. Los purépechas. Ajá. La gran extensión de los límites de este perímetro, la dislocación que se nota en el plano de muchos lugares y pueblos y los datos posteriores adquiridos por otros cronistas hacen creer que falta completamente la exactitud al plano del padre Beaumont. O sea, el plano de este señor no es tan exacto, está como muy exagerado. En todo caso, si tales eran las fronteras del reino del Casonzin, más bien puede tenerse como una especie de liga o confederación bajo la hegemonía de los tarascos. Okay. Entonces se tiene como más claro, yo lo que estuve viendo es, el reino de Michoacán abarcaba un pedacito de Guerrero, no hasta Iguala, un pedacito de Guerrero, allá por abajo en la, ¿cómo se llama? En la costa, que es la Tierra Caliente, michoacana y de Guerrero, como por ahí extendemos unos kilómetros hacia el sur los actuales límites de Michoacán, subimos, agarramos un pedazo del Estado de México, la parte de abajo de Querétaro, seguimos por Michoacán y atravesamos un pedazo de Jalisco y agarramos hacia Colima allá abajo, como esa mancha. Esta de aquí está muy al norte hasta Sinaloa, muy al norte hasta Durango, casi agarra lo que es la ciudad de Querétaro,
casi se pega a Tenochtitlán, o sea, casi se pega al centro de México realmente, y luego dobla hacia el oriente hasta casi iguala, o sea, lo duplica casi de tamaño. Claro. Yo creo que es más exacto el que les comento, de que es así como un pedacito, o sea, sí está mucho más grande que Michoacán, pero no tanto, no tantísimo como te lo maneja el tal Beaumont. Y ya solamente como para cerrar, platican que el tarasco es una de las lenguas más avanzadas que había y más perfecta en cuestión de terminar, o sea, como una lengua terminada, la lengua tarasca o la lengua purépecha, porque era como la más exacta, o sea, había más facilidad, tenía como más reglas. No para escribirse, porque no propiamente, acuérdense que acá no había literatura escrita, era pictográfica. Y no sabemos descifrar eso. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos que les dije, ustedes ven un códice y aparentemente tú tratas de entender qué dice el dibujito, porque te ponen al mono sentado y luego te ponen a la Malinche con un globito que dice como que está hablando y demás. Pero tiene que ver en dónde está puesto el personaje, de qué color está pintado, sobre qué y abajo de qué y a un lado de qué, y eso te va diciendo. Entonces, no es nada más el dibujo. Todo eso tiene unos cánones para entenderlos, que ellos lo entendían como una lengua y nosotros los interpretamos. Ok, acá era muy parecido. Tampoco era que tuvieran un lenguaje escrito con abecedario que significara esto, no. Pero la perfección del hablado habla de reglas como reglas gramaticales, que no se entienden como eso, pero, o sea, por decir, los terminados de las palabras son muy claros en todo, cosa que por decir en la lengua náhuatl, a pesar de que también te dicen es que tepetl quiere decir cerro y entonces todo lo que tiene tepetl algo tiene que ver con un cerro, con una montaña o con un algo, y cuau significa águila, entonces todo lo que tiene cuau es un águila, y el agua que es agua, así. Con ellos era mucho más exacto, porque con los otros cambian mucho según cómo se oyen, y con estos es más claro. Y aquí te manejan unos, para que entendamos eso, lo que les estoy diciendo es, la terminación en nato indica cerro. Por ejemplo, Cuenehuato, que hoy se dice Guanajuato, esto por eso lo escogí para decírselo, Cuenehuato es lo que ahora es Guanajuato, quiere decir muchos cerros, ¿sí? La terminación en aro denota lugar, como Pátzcuaro, que es una corrupción de Patzimícuaro, lugar de espadañas. Querétaro, lugar de pueblo grande, que se forma de Queri, grande. Ireta, reunión de muchos que viven juntos, y aro, lugar. Entonces, Querétaro, antes de ser Querétaro, era Queriretaro. Qué pero bonito. lo cerraron en Querétaro. Qué bonito se escucha. La terminación an es aplicada a pueblo. Parece que indicaba capital del reino o señorío, como Sinsunzan, Uruapan, que quiere decir donde siempre los árboles tienen fruto. Fructificación constante. La terminación en iro indica ranchería, como Tzinciro, que puede traducirse granja donde se siente mucho frío. Los tarascos no tienen distinción de los géneros. Una declinación por terminaciones como la latina y una conjugación lo mismo. ¿Y sabes qué significara sin? Porque pues lo he escuchado. Sin silla. O ahí la que acabas de decir. Como que... Sin sunsa. No te sé decir. Esto nada más era como para darles a entender a lo que me refería, de que es muy claro cómo lo manejan. Los tarascos tenían como fondo de su religión el culto al sol y de la naturaleza. Por eso dicen hasta hoy Tata Uriata, que quiere decir Padre Sol, o Nana Cueroperi, Madre Naturaleza. Y aún se ve muy comúnmente a los indígenas de raza pura mezclando el cristianismo con su culto antiguo, arrodillarse a la salida del sol con el rostro vuelto al oriente y persinarse al recibir el primer rayo de luz del astro. Con esto cerramos el día de ahora. ¿En qué cortes? Pues
se anexa Michoacán con unas cuantas desfiles, unas cuantas fiestas. Algo que me gusta descubrir es cómo también es fruto de decisiones. O sea, sí hay un trabajo de Cortés, sin duda. Pero, y obviamente es nuestro guía en esta travesía es Cortés, pero a esto le sumamos las decisiones que se van tomando por parte de los mismos habitantes. Es decir, los tlaxcaltecas toman la decisión de aliarse. Por eso es que se va dando este cambio. Y con este cambio, en este momento, los purépechas los purépechas deciden también aliarse. Yo creo que esto también es importante. Sí, o sea, es que es esa visión, que nos vayamos dando cuenta que no es que fuera, o sea, fueron decisiones tomadas con ciertos niveles, porque así se toman las decisiones y así las tomaban los europeos también. Pero no llegó aquí un tipo a decir, quítense que yo aquí voy entrando, sino fue una decisión que se fue dando. El asunto es que, pues vamos a ir viendo con la historia de la colonia, cómo se fueron mermando las poblaciones por las epidemias, cómo se fueron sometiendo, cómo fueron descubriendo otras cosas. Vamos a ver muchas cosas. Claro. El día de ahora nos quedamos en eso, es Cortés descubre Michoacán para él, o sea, para él lo descubre y busca la manera de anexárselo y se lo anexa, o sea, y lo anexa de una manera diplomática. Oye, ¿quieres ser mi amigo? Mira, te ves esto, significa esto, significa esto. El otro dice, a ver, si me voy en guerra y me dejan como dejaron a Tenochtitlán, pues ya me jodí, voy a perder todos mis privilegios, todas mis tierras, todas mis riquezas, y si me alió a sigo siendo yo, y se queda todavía un buen puño de años. Lo vamos a ver en esta historia de la colonia, porque es en esta que va a pasar, cuando llega Nuño Beltrán de Guzmán, lo que va a suceder, pero finalmente, hasta ahorita es ok, somos amigos y le seguimos, y implica pagar una cantidad de impuestos, pues se paga finalmente, pero llevémonosla tranquila. Eso lo hicieron a lo largo de la historia muchos pueblos, y no por eso los sobajaron y los hicieron menos. Los franceses les daban su dinerito a los alemanes para que no les dieran lata por el lado de los germanos. Los austriacos le daban su dinerito a los otomanos para que no los invadieran por aquel lado, y así se la pasaban. O sea, era como esto, eran simplemente este tipo de cosas. Lo que cambia, o sea, lo que quiero nada más, que me gustaría con este comentario que tú hiciste, es que quede claro una cosa: no había en el país, fuera de los mexicas, fuera de ellos, no había una idea de me vinieron a someter. Somos aliados de un nuevo sistema y vamos a hacer este sistema. Y todo se va dando sobre ese principio, porque aún a pesar de que con el tiempo las cosas van a ir cambiando y van a suceder cosas diferentes y demás, tenemos un territorio muy grande. Era un territorio muy grande y los mismos pueblos estos no lo abarcaban. Y luego se murió muchísima gente, lo abarcaban menos. Claro. Entonces La diferencia estriba en que ahorita lo que hemos estado descubriendo, los que estamos oyendo, es que nuestros antepasados fueron protagonistas de la historia que nos heredaron. Nada más que no la escribió nadie desde su punto de vista. Pero lo que les digo, a veces entre líneas, lo que les he dicho muchas veces, entre líneas, o detrás de o con lo que no se dice, te dicen muchas cosas. Exacto. Y aquí te dicen, es que el otro se sometió y dijo y todo. Y al final de cuentas tú dices, bueno, pero pues era Andrés Manuel López, eran los Andrés Manueles o los Biden o los Macrones o los... De su tiempo. Y si en ese momento hicieron un tratado de paz como lo hicieron los alemanes en tiempo de la Primera Guerra Mundial, y que dijeron, pues les tenemos que pagar todo esto, y dijeron, les tenemos que pagar todo esto, pues eso decidieron.
Y lo único que les quedó a los otros fue decir, bueno, pues eso decidieron, pues estamos inconformes, pero pues eso decidieron. Entonces acá, pues fue también eso. Y es un protagonismo. Dos señores se encontraron y se dieron las manos y dijimos, vamos a ser amigos. Y Cortés dijo, ok, no me voy a pelear con este, porque no tengo manera de ganarle si se me revela. Y el otro dijo, no le, ¿cómo se llama? No voy a cucar a la perra porque me muerde. Entonces, y finalmente se hicieron aliados. Él sigue siendo dueño, o sea, sigue siendo rey de ese reino, pero le paga una parte a Cortés para que lo deje en paz. Dejamos este programa el día de ahora y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Tangaxuan Sinsicha o Tangaxuan II fue el último Cazonsi de la cultura purépecha que gobernó Tzintzuntzan en la región de la meseta purépecha, territorio ubicado en el centro del actual estado mexicano de Michoacán. En 1521, Tangaxuan Sinsicha heredó el puesto de su padre Zuanga, quien murió de viruela. Emprendió una campaña en contra de los pueblos de Autlán y Sayula, conocida como Guerra del Salitre, pero no pudo vencer a los pueblos confederados y aliados, a los cuales estaban al mando de Capaya o Copatzin, señor de Autlán. Tocó a este personaje enfrentar la llegada de los españoles, liderados por Cristóbal de Olid, ante los que se rindió en 1522, para de esta manera evitar una derrota como la sufrida por los mexicas en Tenochtitlan. Cabe señalar que existe una historia referente a unos emisarios procedentes de la propia Tenochtitlan, misma que relata que pese a las súplicas que le hicieron los tenochcas para aliarse en su lucha contra los españoles, no solo no se compadeció de sus odiados enemigos, sino que inclusive mandó sacrificar a los emisarios tenochcas, dejando la ciudad en una postura ya de por sí insostenible que culminó en su caída en 1521. Sin embargo, los purépechas o tarascos juraron obediencia a la corona española y sellaron un pacto de paz. Tangaxuan fue bautizado con el nombre de Francisco. Su hijo don Antonio Huitzimengari le sucedió en el cacicazgo de Pátzcuaro. Su hija María Inahuatzin se casó con Francisco de Castilleja. En 1529, Nuño de Guzmán acusó a Tangaxuan de mantener ocultamente su antigua religión, de alentar la desobediencia, de dar muerte a cierto número de españoles y después de someterlo a un juicio, le arrastró amarrado a un caballo y se le condenó a morir en la hoguera. Este acto provocó el levantamiento del pueblo purépecha y, de acuerdo con la leyenda, su hija Heréndida Iquikumari se convirtió en la lideresa durante el tiempo que duró la rebelión. Parece que todo le pinta de maravilla a Cortés. Entre las circunstancias de su momento y la inteligencia ágil y certera para definir su situación momentánea, por el momento Michoacán ha quedado bajo su influencia. Puedo adelantarles que esto cambiará en unos años, pero no agrego más. Espero que el programa de hoy les haya gustado y los esperamos en nuestra siguiente emisión dentro de una semana. Soy Verónica Hernández. Hasta pronto.